Tras varios años de trabajo y después de tener que readaptar el proyecto inicial por indicaciones de patrimonio, la remodelación y revalorización del castillo de Doña Berenguela inicia sus primeros trámites. Así lo dieron a conocer en el Salón de Actos de la localidad el alcalde Miguel Ángel Valverde, el concejal de Turismo Felipe López y el arquitecto encargado de la redacción del proyecto Gonzalo Ortega. De un proyecto que consideramos de vital importancia para nuestro municipio, para uno de nuestros recursos turísticos más importantes y más emblemáticos, como es el castillo de Doña Berenguela. Y para ello pues nos acompañan tanto Gonzalo Ortega Barnuevo, a mi izquierda, allí a la izquierda, el técnico encargado, arquitecto de la redacción del proyecto, de la actuación que pretendemos desarrollar, y en el centro Miguel Ángel Valverde, alcalde de Bolaños. Gracias a los asistentes, técnicos, medios de comunicación por haberos hecho eco de esta presentación. Y en primer lugar, pues yo voy a intervenir brevemente y hacer un pequeño recorrido dando respuesta a algunos interrogantes del por qué ahora, y también el por qué Gonzalo es el encargado del desarrollo de este proyecto. Me gustaría también dar unas pinceladas sobre los objetivos del proyecto y las intenciones que tenemos con el mismo, y por último pues pasaré la palabra a Gonzalo para que nos hable de una manera más técnica y nos dé la visión y la perspectiva de lo que se pretende realizar, así como a Miguel Ángel para que pues aporte algunas conclusiones. Como decía, ¿por qué ahora? ¿Por qué Gonzalo es el encargado de llevar a cabo este proyecto? Bien, pues nos tenemos que remontar al año 2007, cuando por parte tanto del Ayuntamiento como de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava se organiza un concurso de ideas para hacer una actuación en nuestro castillo de Doña Berenguela. Aquel concurso, en aquel momento, en el año 2007, pues Gonzalo Ortega Barnuevo fue el ganador de aquel concurso de ideas, y ahí estamos dando un poco la respuesta al por qué Gonzalo. Posteriormente, y un cambio de gobierno, pues con otros pareceres y otras visiones, pues dejó un poco al margen este proyecto, que no se llevó a cabo. Y cuando en el 2011 vuelve a haber otro cambio de gobierno, pues lamentablemente la situación económica que nos encontramos hace inviable e impensable pues el poder afrontar ningún otro tipo de proyecto o inversión que no fuera pues ir pagando facturas y pagando la deuda que se había contraído y que ascendía a más de 14,5 millones de euros. Una situación que lamentablemente también se prolonga en las siguientes legislaturas, y que ha visto mermada también la capacidad inversora y de endeudamiento de este ayuntamiento. Finalmente, y entrados en esta legislatura en la que nos encontramos ya prácticamente al final, pues con una situación más solvente, sobre todo financieramente hablando, y con una capacidad de endeudamiento más positiva, pues nos planteamos llevar a cabo diferentes proyectos e inversiones en el municipio. Otro hándicap que nos encontramos también a principio de legislatura es la terrible pandemia por la que todos hemos pasado y que nos ha centrado la atención en otros aspectos importantes de la vida, como era la vida misma. Hemos destinado recursos y esfuerzos en otro tipo de aspectos económicos de la localidad para ayudar a la reactivación de nuestro tejido empresarial. Bueno, pues superados todos estos momentos relatados, pues llegan los momentos un poco, creo que más dulces y más fructíferos, y es cuando pues Gonzalo se pone manos a la obra y nos redacta un primer proyecto que cogemos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, y que presentamos, como no puede ser de otra manera, en la Consejería de Cultura, en Patrimonio, para su aprobación y su autorización. Ahí también sufrimos un retraso de varios meses en los que pues, no tenemos ninguna respuesta, hasta que, pues a fuerza de insistir, pues recibimos la visita de los técnicos de Patrimonio y un informe en los cuales pues, nos emplazan a que el proyecto no se puede desarrollar tal y como lo habíamos planteado, y nos indican una serie de modificaciones para poder hacerlo viable. Bueno, pues nuevamente Gonzalo, y pues también agradecer la premura, la rapidez y la dedicación que ha tenido con nuestro ayuntamiento, pues nos ponemos rápidamente a trabajar
también en coordinación con los técnicos de patrimonio, porque hay que decir que aquel primer proyecto se había tenido en cuenta tanto a la Asociación para el Desarrollo, se había tenido en cuenta a técnicos, a expertos, al equipo de la Dirección Arqueológica del Castillo, que siempre habían dado el visto bueno y estaban apoyando el proyecto que teníamos en mente y que queríamos hacer, pero bueno, que nos encontramos con ese escollo que tuvimos que salvar y que creo que después de volver a las conversaciones con Patrimonio, creo que tenemos prácticamente resuelto, a falta de presentarles nuevamente la última versión de este proyecto, y que creemos no va a haber ningún problema en su aprobación. ¿Qué es lo que pretendemos con la obra que vamos a hacer en el castillo? Pues la intención es darle un valor añadido, más valor aún si cabe, al elemento o al bien más emblemático que tenemos en nuestro municipio, como es, ya dije, el castillo de Doña Berenguela. Solucionamos un problema de expectativas, ya que el visitante, que no son pocos las personas que nos visitan, sobre todo escolares, a través de las jornadas que tienen los escolares y las visitas que hacen a la zona de la comarca del Campo de Calatrava, esas expectativas que ofrece el inmueble al verlo desde fuera, porque tiene un estado de conservación bastante bueno, que cuando accedemos al interior se desvanecen un poco, porque nos da la visión de los 4 lienzos muy diáfanos y con algunas excavaciones arqueológicas en el interior. Poco más que visitar, más allá de la Torre del Homenaje, donde tenemos también un pequeño museo que hace una trayectoria del linaje del que procede de los reyes, desde los reyes más allá de los reyes católicos hasta un árbol genealógico, en definitiva, un contenido un poco, bajo nuestro punto de vista, pobre. Lo que pretendemos es hacer un espacio mucho más dinámico, mucho más versátil, más atractivo, mejor aprovechado, incluso con más servicios, con más recursos, donde vamos a recuperar la Torre Prieta, hasta ahora inaccesible, no se puede visitar, con también la visita por el Adarve, que hará una visita mucho más completa y atractiva, con un nuevo espacio escénico que pueda dar también satisfacción a la programación cultural que habitualmente y en verano solemos tener en el castillo, y que, bueno, pues donde el atractivo turístico va a ser mucho mayor y de mucho más valor. El objetivo final, una vez tengamos la obra terminada, pues será de dotar también de un contenido específico este castillo, con momentos a lo largo del año, con actividades a lo largo del año y con una experiencia que habrá que generar para que el turista pues se sienta atraído y para que Bolaños pues sea también un referente turístico dentro de la comarca del Campo de Calatrava, más aún de lo que ya lo es. Ilustrar lo que ha comentado Felipe, todo este recorrido que ha tenido el proyecto, ilustrarlo con imágenes para que veamos un poco cómo nació la idea, cómo se ha ido desarrollando y cómo, a través de todos estos avatares que ha contado Felipe, pues el proyecto ha ido evolucionando, ¿no? Como bien ha dicho Felipe, esto viene desde el año 2007, que se convoca un concurso de ideas que tenemos pues la suerte de ganar, y que el concurso planteaba 2 cuestiones importantes, 2 elementos que había que resolver, o 2 funciones que había que resolver más importantes. Una de ellas era generar un espacio escénico dentro del propio castillo, y la otra era realizar un espacio como a modo de museo para pues hacer una especie de pues un área de interpretación de la Orden Militar de Calatrava, ¿no? Un centro de interpretación. En el concurso, que son un poco las imágenes que estoy mostrando ahora, nosotros resolvíamos uno de los usos, el del centro de interpretación de la Orden Militar, en el exterior, en todo el área que ahora mismo rodea el castillo, que es un castillo, como todos sabemos, urbano. Entonces, tratando de sacarle partido a todo este área exterior, bajo rasante, introducíamos esas zonas aquí se puede ver un poco las imágenes de la maqueta del concurso, en esas zonas ajardinadas exteriores. Debajo introducíamos
ese centro de interpretación, y dentro del castillo, siendo respetuosos con el yacimiento arqueológico que contiene, introducíamos esas zonas de espacio escenográfico al aire libre que desde el principio se planteaban las bases del concurso. Bueno, el concurso, bueno, como veis, la intervención dentro del castillo era muy pequeña, simplemente introducíamos el volumen de los aseos, que aparece aquí, y construíamos un poco en torno a la muralla, porque, como comentaba antes Felipe, es verdad que el aspecto interior del castillo es demasiado desnudo y además muy inmediato. Uno entra dentro del castillo y apenas encuentra el efecto sorpresa, ¿no? Es decir, parece que el interior del castillo como edificio no aporta nada que no haya uno percibido desde el exterior. Entonces, bueno, como se ve en la imagen de la izquierda, pues pretendíamos hacer una especie de elemento escenográfico con un elemento que iluminara todo ese castillo interior, etcétera, ¿no? E incorporar todo el bagaje arqueológico a lo que luego iba a ser esta especie de recorrido museístico que se planteaba. Bueno, el concurso del 2007, bueno, pues luego sufre un periodo de transición hasta el 2022, o sea, 15 años en los que, bueno, queda paralizado el proyecto, como bien ha contado Felipe, y cuando lo retomamos, pues digamos que el programa ya es menos ambicioso, es decir, ya toda la intervención en el exterior del castillo se elimina y se pretende resolver esas dos partes que comentaba antes dentro del recinto del amurallado, ¿no? Entonces, básicamente lo que me plantea el ayuntamiento es que focalicemos en 5 puntos, que son los que se ven en la imagen que os enseño ahora, en color. En el color azul, una de las intervenciones que pedían era renovar los aseos que tenemos ahora mismo fuera de los muros. Ese punto en concreto, lo que se pretendía era no renovar esos aseos, sino eliminarlos, pasarlos al interior del castillo, de tal manera que se recuperara un poco el carácter exento del castillo. El siguiente punto, el que aparece en naranja, era recuperar, como también comentaba Felipe, las 2 torres para hacerlas visitables a efectos de toda la parte museográfica. El tercer punto, que lo veis en amarillo, era bueno, pues adecuar todo el espacio interior con un pavimento, hacerlo accesible, que actualmente pues tiene problemas de accesibilidad. Bueno, pues el espacio que rodea a los restos arqueológicos pues no está bien organizado, etcétera, ¿no? Esa era la tercera intervención. Hay una cuarta, que era hacer no accesible desde el punto de vista de minusválidos, evidentemente que es imposible, pero sí habilitar el recorrido total del adarve, que es lo que veis en color azul. Y el último punto, y a mi modo de ver que tenía más impacto en la intervención, era generar un espacio de sombra, un espacio donde se pudieran desarrollar esas actividades escenográficas que hablaba antes. En un principio ese espacio era poco ambicioso, es decir, parece que nos conformábamos a lo mejor con hacer unos toldos de protección solar, pero yo creo que entre todos insistimos en que era una pena que el castillo interiormente no tuviera un elemento que lo organizara, que fuera capaz de hacer valorar los espacios vacíos y los espacios llenos. Entonces, dentro del presupuesto que había y dentro de esa intención de que simplemente tuviéramos ese espacio al aire libre, pues planteamos, yo creo que una solución que era bastante atractiva, que era, como veis en la imagen a la izquierda, introducir una pieza muy ligera, muy sencilla, que fuera soporte de esos toldos de protección solar, es decir, un espacio abierto, pero que permitiera hacer una lectura del castillo con, bueno, pues como han sido siempre estos edificios históricos, ¿no? Con sus partes cerradas y habitables y con sus espacios abiertos que articulan esas otras partes. Como veis en la foto de abajo, decidimos intervenir en ese cuadrado que veis marcado en amarillo, decidimos colocar ahí la intervención porque es donde menos se toca a los restos arqueológicos que teníamos. De hecho, dejábamos al descubierto la parte de los baños árabes, la parte del pósito, y lo único que hacíamos era pavimentar con un vidrio
los restos que hay justo en el centro de, bueno, pues con un depósito, unas instalaciones de agua, ¿no? Que, por otro lado, también en los informes de patrimonio pues tampoco parecía que tuvieran, no de patrimonio, de arqueología, parece que no tuvieran tampoco excesiva importancia. Entonces, esa pieza, que, bueno, a modo de ejemplo, pues siempre comentábamos que algo similar se ha hecho en algún otro castillo en España y que lo que hace realmente es que, en vez de ser absolutamente respetuoso con una ruina que finalmente ni es rentable ni termina teniendo uso, con lo cual se termina degradando, concretamente el ejemplo que traigo en esta diapositiva es el castillo de Peñafiel, que ha revitalizado la zona totalmente. Bueno, pues en vez de mantener esa ruina que se ve en la planta de arriba, en la imagen de arriba, lo que se hizo fue instalar ahí el Museo del Vino, en este caso, que es una zona vinícola importante, bueno, como ocurre aquí también, y pues un poco la intención era la misma, ¿no? Introducir una pieza, en nuestro caso, que ni siquiera tocara los muros del castillo y que nos permitiera, ya digo, tener esa pequeña estructura para sujetar esos toldos. Y dentro de ese espacio, pues como veis en la planta, simplemente cerrar, como marco en la planta, cerrar un pequeño espacio para camerinos y un pequeño espacio para aseos. De tal manera que teníamos un espacio de patio de butacas, de actividades escenográficas, teníamos las ruinas, los restos arqueológicos visitables, y todo ello vinculado a través de una serie de plataformas, rampas accesibles para todo el mundo y conectado con las dos torres, con toda la exposición museográfica que se pretendía plantear, ¿no? Como os comentaba antes, la idea es que esta nueva estructura fuera un soporte para los toldos, y que el aspecto fuera, bueno, pues como una especie de lienzo de madera, como se ve en la imagen, un lienzo de madera que viniera a complementar los lienzos ya existentes de piedra. Esta era un poco la imagen del proyecto de ejecución que entregamos hace un año, en mayo del 2022, y que resume un poco lo que he contado, el nuevo contenido de usos que planteábamos, y que a partir de este proyecto y a partir del debate que mantenemos con Patrimonio, pues nos piden que introduzcamos una serie de modificaciones. Esas modificaciones, que es en lo que ahora mismo ya se resumiría el modificado del proyecto de ejecución, que está actualmente acabado prácticamente a día de hoy, básicamente Patrimonio nos pide que no toquemos ningún espacio donde haya restos arqueológicos, ni siquiera estos que parecía que tenían menos importancia y que están en el centro de la planta. Y entonces, pues básicamente lo que queda para intervenir es lo que está marcado en amarillo, que es la zona que actualmente, por otro lado, también se utiliza como espacio escenográfico al aire libre, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue todo esto que he contado previamente, esas 5 intervenciones, pues en la parte que corresponde al patio del castillo, pues confinarlo en ese área amarilla que tenéis marcado en la planta. A la derecha se ve un poco uno de los primeros croquis de cómo organizábamos esa misma área de patio de butacas, y en este caso los espacios de camerinos y de aseos los sacamos a ese otro ámbito que teníamos disponible. Aquí se ve muy bien, lo conocéis perfectamente, el espacio que está sin ocupar por los restos arqueológicos y un poco donde nos ceñíamos con la nueva intervención. En este primer croquis también se ve un poco como el mismo volumen que hablábamos antes, de celosías de madera, de protección solar, que nos envuelve ese espacio al aire libre, pero que le da una cierta entidad al castillo. Lo seguimos manteniendo e introducimos esas otras 2 piezas más herméticas, más cerradas, de aseos y de camerinos, que por otro lado nos parecían indispensables para el uso público que se pretendía. Aquí se ve la planta de la cubierta con la nueva ubicación y con la misma idea que contaba antes, no me quiero tampoco extender en exceso, y una primera imagen de cómo ese volumen, esos lienzos de madera, pues, y esa escala, que también intentábamos jugar con ella, ¿no? La pequeña escala de la ruina, y recogerla en estas primeras piezas, y después esa escala ya más generosa de las propias murallas del castillo, ¿no?
Si vemos una planta ya más funcional, pues un poco lo que comentaba antes. Antes todo el juego de rampas que utilizábamos para llegar hasta la pieza que organizábamos en este lado de aquí desaparece, se accede directamente a un espacio previo, de una especie de antesala descubierta, que ya te puedes asomar a las ruinas. Y después tenemos esta sala descubierta, pero cubierta con unos toldos de patio de butacas. Vemos un poco el escenario, que tiene las mismas dimensiones que antes. El patio de butacas sigue teniendo la capacidad para 300 personas que tenía en origen, los 2 camerinos que planteamos en origen, que se siguen manteniendo, y el espacio de los aseos que antes comentaba. Bueno, el espacio, aparte de para actividades escénicas, es un espacio multifuncional, es decir, casi desde poderlo utilizar como parte del recorrido de la exposición que se instalará en las torres y en el propio patio, hasta poderlo usar para cualquier tipo de actividad, incluso con un rendimiento mercantil. O sea que en ese sentido yo creo que la intervención desde el punto de vista económico es también una intervención bastante atractiva, ¿no? Bueno, un poco la imagen de los alzados con esas escalas que comentaba antes previamente, que yo creo que es muy interesante, ¿no? El respeto que se ha tenido también por el edificio. Y finalmente os quiero mostrar un poco la imagen de lo que, bueno, pues esperemos que creo que un año, comentábamos antes, pudiera llegar a ser la intervención, ¿no? Al final, nosotros queremos ser respetuosos con patrimonio, respetuosos con las decisiones, algunas veces a lo mejor no bien entendidas, de patrimonio, espero que justificadas, para que se haya hecho cambiar un proyecto que estaba ya hecho, que estaba ya prácticamente terminado, que se habían tenido en cuenta todas las indicaciones, sobre todo de los arqueólogos, que se entendía que conciliaba con los deseos que Patrimonio fuera a tener, pero que finalmente nos han hecho modificarlo y que han retrasado muchísimo la ejecución del proyecto. Yo quiero también anunciar que este proyecto, que ya lo veníamos presupuestando en años anteriores, va a presupuestarse este año 2023, que además tiene el complemento de una financiación de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, que viene arrastrándose, que llega creo que hasta los 200.000 euros y que va a permitir complementar pues, las intervenciones que se están haciendo ahí, y que, como bien ha dicho Felipe, pues pretendía un triple objetivo. Por un lado, revalorizar en sí mismo el edificio, que el castillo tuviera más valor añadido del que ya tenía. Creemos que esto se consigue con el proyecto, sobre todo con los circuitos que van a permitir visitarlo de una manera diferente, no tener ese vacío que uno se encuentra cuando llega a ese patio de armas. En segundo lugar, la posibilidad de poder interpretar también la Orden Militar de Calatrava en su interior, a pesar de lo que estamos también escuchando y lo que estamos oyendo respecto a otros posicionamientos. Este deseo lo tiene aprobado y autorizado y así acordado desde hace más de 15 años la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, y se pretendía que el castillo de Doña Berenguela pudiese acoger ese centro de interpretación de la Orden Militar de Calatrava. Estoy seguro que en el presente y en el futuro trabajaremos también en comunión y en coordinación con esta asociación para tratar de plantear otros proyectos e itinerarios culturales relacionados con esta orden y con todas las órdenes militares, y estoy convencido que volverá a ilusionar una propuesta y un planteamiento como este, porque el campo de Calatrava no debe de dejar de ser un referente en cuanto a la promoción cultural y turística, sobre todo cuando se basa en una comarca que tiene una historia como la nuestra y un patrimonio como el que tenemos. Yo estoy convencido de que en el futuro volveremos nuevamente a tener esta ilusión y este planteamiento que a todos nos ha ilusionado siempre y que nos seguirá ilusionando. Y en tercer lugar, pues como espacio escénico. El castillo lo utilizamos como un espacio escénico, se ha venido utilizando desde hace muchos años, y la idea era que se pudiera seguir utilizando y que lo pudiéramos utilizar además no solo en las noches en los que habitualmente se ha hecho, sino que con este planteamiento de cubiertas, de
sujetas con esa estructura, pues permita también utilizarlo en otras horas del día. Y más allá de eso, una cuarta utilización, pues como bien ha dicho Gonzalo, pues para utilizar o para otro tipo de eventos, incluso aquellos que tienen que ver con eventos que tienen relación fundamentalmente con nuestra gastronomía. Yo creo que es una apuesta muy decidida que hace el Ayuntamiento de Bolaños por un proyecto que veníamos persiguiendo desde hace muchos años, que en su momento se fraguó a través de ese concurso de ideas que se convocó por la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava en el año 2006-2007, que dio como lugar a una idea ganadora por parte de este estudio de arquitectura y que en el año, me parece que 2020, yo volví nuevamente a contactar, 2020-2021, con Gonzalo para ver si estaba dispuesto a adaptar esa idea que se fraguó en su momento, mucho más ambiciosa, adaptada también a al tener que amoldarse a unos recursos económicos más escasos. Efectivamente, lleva razón Felipe, nos hubiera gustado el poder haberlo hecho antes, pero ante la, diría, ruina económica que el Ayuntamiento encontró en el año 2011, pues ha habido otras prioridades, ha habido otras necesidades mucho más urgentes que ha habido que atender y que cuando realmente hemos podido plantearnos la posibilidad de intervenir sobre el castillo, pues ha sido pues prácticamente los últimos 2-3 años y esto es lo que venimos haciendo. Podría haberse terminado antes, en esta misma legislatura, pero el inconveniente de que Patrimonio pues ha tardado mucho tiempo, meses, en pronunciarse, pues también nos ha retrasado la posibilidad de intervenir antes. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Yo creo que es un proyecto muy bien pensado, muy bien reflexionado, amoldado, yo creo, a las capacidades económicas también que tiene el Ayuntamiento y que yo creo que puede dar un valor añadido muy importante a un inmueble tan característico para los bolañegos como es el Castillo de Doña Berenguela, pero también muy significativo en todo lo que es el ámbito comarcal. Así que ahora, cuando recibamos este proyecto, se iniciarán los trámites para la consignación presupuestaria que permita la licitación de este proyecto y ojalá y en un año este proyecto pueda ver la luz y pueda ser ya un hecho, porque entre otras cosas estamos condicionados por una ayuda económica que está sujeta a un programa europeo que hay que justificar y que nos debe permitir el poder llevarlo adelante. Así que yo creo que un buen día el de la presentación de este proyecto y como todos deseamos, pues ojalá y lo podamos ver hecho realidad más pronto que tarde. Pues nada más y muchas gracias Gonzalo por todo lo que habéis hecho. Muchísimas gracias a Felipe, que ha sido el que en última instancia y en los últimos 2 años y medio pues se ha ocupado de hacer el seguimiento de todo este proyecto, de trabajar conjuntamente con la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava y con el equipo redactor de este proyecto y espero que, como digo, todo este trabajo pues tenga la recompensa de verlo muy pronto ejecutado y muy pronto a disposición de todos los bolañegos y bolañegas y de las miles de personas que espero que también nos puedan visitar en el futuro. El alcalde informó que el proyecto ha sido redactado por el arquitecto Gonzalo Ortega Barnuevo, que ya ganó un concurso de ideas para este fin hace años y que en un año la obra debería estar concluida.